Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver la duda del ejercicio número 26 del taller de estructuras secuenciales. El número 26 nos dice hacer un algoritmo para determinar el precio del artículo en un año futuro. Si P es igual a C, entre paréntesis 1 menos T, cierro paréntesis elevado, abro paréntesis AF menos A, donde C es el costo actual y T es la tasa de interés anual. Nota, la tasa de interés en la fórmula ya debe de estar dividida entre 100. Ejemplo, T igual a 0,12. Muy bien. Vamos entonces a realizar el ejercicio. Hacer un algoritmo. Muy bien. Todos los algoritmos deben empezar con la palabra clave inicio. Teniendo claro inicio, vamos a hacer un análisis de esta expresión. Esta expresión tiene varias partecitas, ¿cierto? Recuerden que esta expresión es para determinar el precio de un artículo en un año futuro. Entonces, vemos que la P significa precio. Sabemos que la C significa costo actual, por aquí no lo dice. Si leemos detenidamente, donde C es el costo actual. Entonces ya sé que C es el costo actual del artículo o el valor actual. ¿Cierto? Es el valor actual de ese artículo. Tenemos entonces que T, según lo que nos dice aquí, es la tasa de interés anual. Tasa de interés anual. Es la tasa de interés. Y por último tenemos AF menos AA, que no nos especifica en ninguna parte del enunciado qué es lo que significa. Pero si le colocamos un poquito de lógica y leemos bien el enunciado, dice que hacer un algoritmo para determinar el precio del artículo en un año futuro. En un año futuro. Eso nos lleva a concluir que AF es igual a ¿qué? A año futuro, y AA será igual entonces a un año actual. Estas serían las partes simples de esta expresión. Listo. Ahora lo que debemos hacer es tratar de pasar esta expresión, pasarla simplemente a nuestra expresión algorítmica, ¿cierto? A nuestro algoritmo como tal. No tenemos que hacer ningún tipo de conversión porque ya está expresada de la forma algorítmica. Lo único que tenemos que hacer es crear los pasos necesarios para crear el algoritmo. Entonces empezamos con inicio. Luego del inicio vamos a realizar la declaración de las variables, y la declaración de estas variables, como estamos hablando de precios, de tasas de interés, la vamos a declarar de tipo real. ¿Y qué variables vamos a declarar de tipo real? Vamos a declarar la variable P,
Vamos a declarar la variable C. Vamos a declarar la variable P. Vamos a declarar la variable año final. Y vamos a declarar la variable año actual. Con eso concluimos la declaración de las variables. Recordemos que P es precio, C es el valor actual del producto, E es la tasa de interés anual, AF es año futuro y AA es año actual. Entonces vamos a empezar a solucionar nuestro algoritmo. Vamos a declarar entonces, después de declarar las variables, vamos entonces a preguntarle al usuario cuál será el valor actual, la tasa de interés, el año futuro y el año actual. Empecemos. Escriba digite el precio del artículo. Y como yo ya dije, escriba, me falta la instrucción lea. ¿Y qué voy a leer? Lo que sea el precio del artículo o el valor actual del artículo. Voy a leer la variable C. Escriba, digite la tasa de interés actual. ¿Qué voy a leer? La tasa de interés actual, que es que la variable T. Escriba, digite el año futuro y le voy a decir que lea la variable que me va a guardar el año en el futuro, AF. Y por último, escriba, digite el año actual y voy a leer AA, según lo que tenemos aquí. Ya tenemos entonces cada uno de los elementos para realizar la operación P. Pero resulta que acontece el caso de que aquí hay algo, una nota. La tasa de interés, nota. La tasa de interés en la fórmula ya debe estar dividida entre 100. Para realizar entonces debemos crear una operación matemática que me agrupe el valor de la variable t y me la divida entre 100 para que su porcentaje quede de la forma en la que me la están pidiendo en el ejercicio. Es muy sencillo. Digo que t, la variable t, va a ser igual a lo que haya en la variable t dividida entre 100. Entonces, si la variable t vale 10, t va a ser igual a 10 dividido 100, 0,1. Yo lo que estoy haciendo es dividir la variable t entre 100. Y ya entonces hago lo correspondiente a la nota del taller o del ejercicio como tal. Y por último hago la operación. La operación me dice que P es igual a C, que se multiplica entre 1 menos T, y toda esta expresión simplemente va a estar elevada a
el año final menos el año actual. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y por último, vamos a mostrar ese resultado en pantalla. Escriba el precio del artículo en el futuro será de, y debo de utilizar entonces el signo de concatenación. Recordemos que el signo de concatenación me sirve para unir un mensaje por pantalla con una variable ya establecida. Entonces voy a sacar por pantalla el precio del artículo en el futuro será de, utilizo el signo de concatenación y termino con el nombre de la variable, que en este caso sería la variable P. Estando ya solucionado todo el ejercicio, lo que vamos a realizar es el final del ejercicio. Vamos entonces a finalizar con la instrucción fin y de esta forma damos por concluida la realización del algoritmo con todas sus partes: inicio, proceso y fin. Este sería la solución del ejercicio número 26 del taller de estructuras secuenciales y expresiones. Muchas gracias, jóvenes.